También si nos detenemos a ver algunos de los casos específicos, podríamos darnos cuenta que simplemente cada vez hay más medios de comunicación, cada vez están más a la mano de personas comunes y corrientes, y cuando quizás antes nos podíamos enterar a través del periódico, por ejemplo, a través de cartas, si es que alguien nos lo iba a informar de primera mano, algún conocido que viviese en otro país, etcétera, a través de la televisión, a lo mejor ya más adelante, o el radio. Bueno, pues hoy en día cualquier persona puede subir reportes y noticias, avisos, incluso con cierta evidencia desde la comodidad de su celular, ¿no? De la cámara de su celular, del video de su celular, etcétera, etcétera, ¿no? Y también con la inmediatez que nos permite tener internet, que a lo mejor antes a través de una carta, ¿no?, se podían escribir las personas, bueno, en este país está ocurriendo tal cosa, realmente los medios están manejando X, pero en realidad está sucediendo esto, ¿no? Entonces, cada vez está menos filtrada la información, y quizás esto nos provoque una suerte de impacto en general. ¿Por qué? Porque es más la información, muchísima de ella es basura, muchísima de ella es basura, verdaderamente. Así como se abren nuevos campos, se abren nuevas rutas y nuevas herramientas, y cada quien las usa para compartir lo que puede compartir, y muchas personas pues pueden compartir rumores, o pueden compartir basura, o pueden compartir chismes. Es cierto, esto es verdad, pero también se puede compartir información, y también se pueden compartir cosas valiosas, ¿no? Entonces, esta inmediatez, esta vía tan digamos, rápida de información, quizás nos va a dar una idea como de que las cosas son cada vez más impactantes, pues por el impacto que nos genera el saber tantas cosas de golpe, pienso. Sin embargo, en general, cualquier transición, y con una transición nos referimos como a el paso de un momento a otro, cualquier transición en general va generando una suerte de impacto, porque sacude, porque obliga en mayor o menor medida a una reestructuración, quizás no a nivel de nuestra vida cotidiana, quizás no en concreto, quiero decir, pero sí a nivel ideológico, ¿no? De pronto hay cosas que ni siquiera nos habríamos cuestionado, porque no estaban en nuestro campo visual, porque en lo que concierne a nuestro psiquismo se podría decir que no existían, al menos no en nuestro mundo psíquico. Y cada vez que se añade algo nuevo, cada vez que se va haciendo más evidente y más difícil de dejar de lado, dejar hacer como que no vemos, bueno, pues entonces eso también nos obliga a generar cierta reestructuración, aunque sea únicamente a nivel ideológico, que esto es mucho que decir, ¿no? Quizás no es tan claro como el resultado concreto de una modificación, pero verdaderamente esto puede sacudir mucho a las personas. Vamos a pensar simple y sencillamente en la energía que te puede tomar el hecho de mudarte de casa. Vamos a pensar vamos a ponerlo en términos muy, muy concretos. Te mudas de casa, a lo mejor es para algo, para bien, digamos, para pasar a una mucha mejor situación laboral, o una mejor casa, etcétera, etcétera. Y toda la energía que te toma el sacar de pronto esas cosas que parecían estar organizadas, más o menos dentro de casa, se vuelven un mar de cosas, se vuelven un sinfín de cosas, ¿no? Y de pronto esto, ya no me acordaba que tenía esto, ¿dónde va? ¿Cómo es posible que lo tenía guardado todo aquí, ¿no? ¿Cómo cabía todo ahí? ¿En qué orden estaba?
Y parece verdaderamente, de pronto, sobre todo al inicio, como una labor titánica, ¿no? Uno no sabe ni por dónde empezar y luego va ahora la reorganización, ¿no? El traslado y ahora acomodar todo, dónde va a ir cada cosa, qué cosas tendríamos que deshacernos de ellas, qué cosas podríamos conservar. Si lo pensamos y a lo mejor has tenido la experiencia de hacerlo, algunas personas ya se hacen bastante pelota simple y sencillamente con hacer y deshacer la maleta al salir de viaje, pero si has tenido una experiencia similar, probablemente te podrás dar una idea de la cantidad de energía física y mental, porque resulta una tarea también agobiante psíquicamente, que nos requiere hacer este tipo de movimientos. Y aquí estoy hablando de algo verdaderamente concreto, un ejemplo que está únicamente en el plano de lo real, de lo concreto, de las cosas. Cuando lo que nos atañe es... Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:19. Se está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Les recuerdo que tenemos un celular para que nos mande un mensaje por WhatsApp. El número es 333-822-3208. Estamos acá atentos para sus participaciones. Estamos hablando el día de hoy sobre las transiciones ideológicas y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando sobre el esfuerzo que nos va provocando mentalmente el hacer cualquier tipo de cambio en nuestra vida, cualquier tipo de cambio. Y es curioso porque cuando estamos hablando justamente de un cambio, por ejemplo, de hogar o un cambio de trabajo, estamos moviéndonos en algo muy tangible, en algo muy, muy real. La diferencia con las transiciones ideológicas es que no es algo que nosotros, como lo pudiéramos decir, cambiemos nuestra ruta física, sino que de alguna manera vamos haciendo modificaciones en algo que compete en nuestra vida, que compete en nuestro día a día, y no es algo que nosotros podamos hacer. Bueno, pues por ejemplo, ya no quiero tomar azúcar, ¿no? Por ejemplo, ya no quiero comer azúcar blanca, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pues no voy a tomar refresco, no voy a comer alimentos empaquetados que puedan contener azúcar, y con eso tengo. Pero si quisiéramos hacer un cambio, un cambio ideológico, una transición ideológica, de decir, por ejemplo, me doy cuenta de que soy muy prejuicioso con ciertas personas, ¿no? Con personas con un color de piel distinto a la mía o con personas que vienen de algún país en específico. Creo que eso es bastante negativo para mí. Voy a hacer un cambio. Queremos hacer un cambio de la misma forma. Queremos decir, bueno, cada que veo una de estas personas tengo que sonreír, voy a ser lo más amable posible con estas personas y no nos estamos dando cuenta que no estamos haciendo un cambio real, sino que estamos maquillando nuestras maneras de dirigirnos hacia los otros. Eso por poner un ejemplo. Si realmente queremos hacer un cambio, si queremos hacer una transición, tendríamos que ver cuáles son los factores que están implicados en esa conducta, ¿no? Y esto, por supuesto que no es ninguna tarea fácil. Y esto es si solamente queremos cambiar un comportamiento en nosotros. Si estamos hablando de una transición ideológica, primero que nada, tiene que hacer un sentido para nuestra persona, ¿no? Tiene que haber ¿cómo lo pudiéramos decir? Un trasfondo que sostenga esa nueva idea. Pensemos en algo, ¿no? Ahorita vamos pensándolo con algo de hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, con la esclavitud, ¿no? Podríamos pensar que hubo un momento, y no solamente aquí en América, sino en todo el mundo, que la esclavitud se veía como algo extremadamente normal, pero extremadamente normal. Personas que, digamos, iban sosteniendo el paradigma de ser esclavos. ¿Por qué? Porque habían nacido esclavos y porque ya eran 2-3 generaciones después de esclavos, entonces para ellos la vida es así. Esto no nos deja oportunidad de decir, bueno, ahora me voy a comportar de tal manera, sino que tiene que haber una transición dentro de todo nuestro sistema de valores y de pensamiento. ¿Por qué? Porque eso, digamos que ya nos ha estructurado como personas. Eso es lo que estamos intentando modificar cuando hacemos una transición ideológica. No es que vayamos a cambiarnos un ejercicio, una rutina, una dieta, sino que vamos a cambiar lo que nos estructura como personas. Imagínense nada más. Si pensáramos en el asunto de la esclavitud, cuando estaba todo el asunto de las conquistas, o por ejemplo, cuando se tomaban prisioneros de guerra en tiempos pasados,
uno podría decir, su vida me pertenece. ¿Por qué? Pues porque yo, para empezar, yo se la perdoné. O para empezar, yo lo compré. Y luego a esto vamos a ver cómo se le van pegando muchas cosas que en ese momento hacían sentido. Ahorita nos puede parecer una locura, pero nos parece una locura porque nosotros ya tenemos bases éticas diferentes de lo que tenían las personas en esos entonces. No quiere decir que antes no estaba mal y ahora sí está mal. No, siempre ha estado mal desde la base ética, desde nuestra postura ética en la cual nos estamos moviendo como civilización. Ahí es en donde se hace la diferencia. Y esto a nosotros nos puede acomodar o no nos puede acomodar dependiendo de nuestra educación. En todo esto se iban diciendo ciertas cosas, por ejemplo, como los esclavos de tal raza o de tal comunidad no eran personas, ¿no? Y esto es un pensamiento que, bueno, se sostuvo durante siglos en nuestra historia como especie. Este tipo de seres humanos son seres humanos inferiores a nosotros. Por lo mismo, se les puede tratar como se les trata a una mula, como se le puede tratar a un burro, como se le puede tratar a un ox. ¿Por qué? Pues porque es mi propiedad y porque no piensan, porque no son igual que yo. Y luego a eso le podemos sumar todavía en nuestro narcisismo alguna postura religiosa en la que digamos, y ellos aparte no tienen alma, ¿no? Ya como para darles el tiro de gracia en su despojo de humanidad, ellos no tienen alma. Esto, si se ve, también es un pensamiento primitivo. No quiere decir que sea un pensamiento malvado de por sí, porque podríamos pensar en gente que tenía esclavos, que estaba criada bajo esa ideología y sin embargo no los maltrataba, así como tampoco se maltratan a los burros, como tampoco se maltratan a las reses. ¿Por qué? Porque son seres vivos y se siente una empatía con nosotros. Sin embargo, el pensamiento es, pues sí, ellos deben de ser esclavos. Esto vamos a ir viendo cómo se ha ido transicionando alrededor de descubrir. Esto es lo que nos permite. No es nada más que digamos, esto está mal y ahora lo cambiamos, sino de descubrir y encontrar un nuevo sentido a estas ideas. Además, yo pienso que cuando estamos en el terreno de lo ideológico, cuando estamos en el terreno del psiquismo, la transición tiene como premisa necesariamente un sufrimiento. Creo que no hay otra vía real a través de la cual se pueda adquirir, puede ser en mayor o menor medida este sufrimiento. Vamos a ponerlo, a equipararlo con la frustración, ¿sí? ¿Por qué es así? Porque llega un momento del partido en donde la forma que tenías para dirigirte ya no es suficiente, ya no te ajusta para lidiar con la vida cotidiana, y entonces te ves obligado o te ves obligada a voltear alrededor para ver de dónde más te puedes agarrar. Es cuando forzosamente debes de incluir nuevos elementos a tu mundo interno. Esto sin este factor de frustración o de sufrimiento no aparecería. ¿Por qué? Porque sería absurdo buscar algo más en donde ya todo está dado. Esta queja tan fundamental del ser humano, de la condición humana en sí, esta incompletud, este sentirse mocho, sentirse incompleto, sentir un vacío, es de hecho lo que nos mueve y lo que nos empuja a ir añadiendo cada vez más, a irnos complejizando cada vez más y pensando también cada vez de manera más profunda. Me refiero como civilización, no necesariamente a nivel individual. Una persona puede vivir en la mediocridad de sus ideales y morir en ella, ¿no? Muchas personas viven así, sin cuestionarse. Pero si lo pensamos ya a nivel global, en general, y también a nivel individual, nada más que hay algunas personas que saben silenciar muy bien esa ansia y ya, ¿no? Y conformarse. Pero hay algo que de pronto por ahí le dice a las personas como que algo no anda del todo bien, como que hay algo que no me cuadra, que no me checa, y nos obliga esta incomodidad. Puede ser un dolor, no digo que sea necesariamente una situación traumática necesaria para hacer una transición. A mí me parece muy forzado esto que de pronto se vende
y dale, ¿no? Pero la verdad es que se difunde bastante en los libros de superación personal y es una realidad, ¿no? Y de pronto se vende a través de estos libros o de pláticas que de pronto se hacen también en función a eso. Y va en relación a cómo cambió la vida después de X situación, ¿no? Después de una enfermedad, o después de un divorcio, o después de X, Y, Z, siendo esto lo único que se tiene para aportar, ¿no? Como si el trauma en sí hiciera por sí mismo una modificación importante a nivel ideológico. Puede a nivel afectivo dejar un desorden, es cierto, y obliga una situación traumática a reestructurar, es verdad, porque es como que de golpe, hace un momento estábamos hablando de mudarte de casa, ahora si hay un temblor y se sale todo de su lugar, pues entonces te vas a ver obligado, no es que estuvieses planeándolo ni tuvieras oportunidad de hacerlo de poco en poquito, sino que ahora forzosamente vas a tener que reorganizar todo eso. Pero no es únicamente el medio, no tiene por qué ser un dolor traumatizante, puede ser simplemente una piedrita en el zapato, pero es algo que nos dice que está sucediendo algo, que nos insta a investigar, a ver qué más hay. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre las transiciones ideológicas. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 para que usted se comunique con nosotros. De igual manera tenemos nuestro teléfono celular para que se mande un WhatsApp, un mensajito por WhatsApp. El número es 333-822-3208. Y antes del bloque comercial, estaba platicando un poquito sobre cómo se van haciendo estas transiciones alrededor de la ideología. Es bastante interesante porque todo lo que tiene que ver con la ideología y la cultura va, digamos, como de la manita y luego da pasos para atrás y luego damos pasos para adelante y luego damos otros 8 pasos para atrás. No es algo que se pueda mantener en una línea que nosotros pudiéramos considerar como en una evolución constante. Esto es algo bastante curioso, pero que también va hablando justamente de nuestro inconsciente, de cómo más allá de una construcción saludable, más allá de, digamos, como de algo que nos permita vivir mejor, el mal gana. El mal triunfa las más de las veces. ¿Y triunfa en qué sentido? En el sentido de la perversión. Ahí es algo que, como le digo, se va hablando del inconsciente. Y por supuesto que cada vez vamos mejor, pero de repente regresamos y luego de repente regresamos al camino. Esto es algo que va y viene y es algo que deberíamos de tener muy en consideración. Esto lo podemos ver desde los filósofos antiguos, ¿no? En donde se hacían la pregunta, ¿qué es un quehacer ético? ¿No? Podríamos pensar que habían lugares en las civilizaciones antiguas en donde, por ejemplo, los niños con discapacidad se asesinaban. ¿Por qué? Se dejaban morir o se asesinaban. ¿Por qué? Pues porque no iban a ser miembros productivos de la sociedad, porque iban a ser una carga para sus padres, porque no iban a poder ser ciudadanos útiles para las ciudades y la civilización. Y uno puede decir, ¿qué pasa con la gente, no? Trogloditas. En ese momento, ese fue su conclusión ética al respecto. No era que dijeran, bueno, vamos a los que sean feos los vamos a dejar en el bosque. También hubo eso. En algún momento, ¿no? Pero poco a poco va avanzando un poco más. Pero no podríamos hablar de un bebé feo. Digo, qué bebé es bonito, ¿no? Todos nacemos llenos de chicle y de mantequita y todos hinchados. Más que nada va alrededor de las capacidades que pudiéramos tener, ¿no? No dudo que haya por ahí algún narciso que dijo, no me salió como a mí me gustaría y mejor hago como que se murió. No lo dudo, pero no era la norma, ¿no? Y como le decía, esto fue un resultado de un pensamiento hacia lo ético. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese contexto, era sacrificar una vida por otra, ¿no?
una persona se va a tener que encargar de por vida de esta persona, porque estamos hablando de momentos en donde no había ni sillas de ruedas, donde no había medicina moderna como la conocemos, donde aparte había un sinfín de creencias y de tabús, y a final de cuentas se vivía como que era una persona que le iba a quitar su vida a otra. Y por lo tanto, se valoraba más la vida que ya estaba que la nueva que estaba viniendo, ¿no? Si no tenía las capacidades necesarias para sobrevivir. Y esto no es nada más como por un capricho. Si se fija, tiene una estructura. Ahora nos parece una barbaridad porque estamos en un contexto totalmente distinto. Pero el hecho de que el contexto también haya cambiado, de que los avances médicos hayan avanzado, nos da la posibilidad de vivir de una manera diferente. Si nos vamos todavía más atrás, pues el que blandía más fuerte y más rápido el garrote, pues era el que sobrevivía, ¿no? Poco a poco vamos saliendo de esa época de las cavernas. Y de repente, fíjese cómo se van haciendo estos vuelcos alrededor de la psicopatología que nos retrasan en un pensamiento ético. ¿Cómo sería esto? Dentro de eso mismo estábamos hablando en la esclavitud. Fíjese cómo, agarrándonos de un esquema moral, entre comillas, hablamos de quién tiene alma y quién no tiene alma. Ahí no podríamos separar, ahí no podremos hablar de una situación lógica. Si hablamos de algo físico, de algo tangible, decimos, bueno, pues por supuesto, ¿no? Por supuesto que es de tal y de cual forma. Pero ya que empezamos a meter estos aspectos morales, que a nosotros nos parece que es algo que deberíamos de defender a capa y espada, ahí es cuando nos empezamos a torcer. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo decir quién tiene alma y quién no. Fíjese, porque yo soy representante de algún ser supremo. Y lo que yo digo es lo que se hace. ¿Y quién podría blandir ese poder con nuestra calidad humana, ¿no? Con nuestra disposición humana, en donde no hay vuelta de página? Siempre estamos viendo por nuestro bienestar. No estamos viendo por el bienestar de los otros. Las personas que se nos acercan y se empiezan a integrar a nuestro círculo se añaden a ese bienestar. Pero si es alguien de otro país, de otra etnia, de otro, ¿a mí qué me importa? Yo digo que no tiene alma. ¿Por qué? Porque mira, ni hablan. Y es conveniente. Además, y es conveniente, ¿no? A mí me viene muy bien, ¿sabe qué? Porque mira, pueden hacer más cosas, se medio pueden entrenar y nos hacemos pensar esto. Y ahí es en donde le decía que por este lado, en la perversión, en la psicopatología, nos echamos para atrás en ese tipo de pensamientos y nos hacemos pensar que la moral está de nuestro lado, cuando la lógica no nos respete. Claro, esto de verdad que debería ir siempre. La cuestión, todas estas cuestiones que consideramos tan elevadas del ser, como la ética, la moral, deberían de ir necesariamente a la mano de la lógica, de la razón. ¿Por qué? Porque de otro modo nos sumamos únicamente a un delirio colectivo y no estamos haciendo nada que verdaderamente nos vaya a permitir avanzar como civilización, ¿sí? Entonces, en verdad están estas tendencias que jalan hacia el lado de no cuestionar absolutamente nada. Y precisamente por la cuestión del sufrimiento que estaba hablando hace un momentito, de cómo es preciso que aparezca este sufrimiento para que entonces nos obligue este sufrimiento a hacer alguna modificación, precisamente hay algunas personas, grupos, instituciones que no quieren exponerse a ese tipo de padecimiento, no quieren exponerse a ese sufrimiento. Entonces hay muchas personas, no nada más a nivel grupal o institucional, sino también a nivel personal, que guardan la fantasía de que todas las demás personas pensaran de la misma manera. Esta puede ser una fantasía en todo el mundo, pero una cosa es que aparezca como una fantasía. Ay, qué bueno sería que todos estuvieran de acuerdo conmigo, pues estaría padrísimo, ¿no? Me iría muy bien en la vida, todo sería muy fácil. Claro, puede estar como fantasía, pero otra cosa es verdaderamente asumirlo como una bandera y exigir esto, ¿no? Los demás deberían de pensar igual que yo, porque yo tengo la verdad, ¿no?
porque yo soy quien está en lo correcto, y entonces a todos los que no piensen de la misma manera, pues vamos quemándolos o vamos crucificándolos o vamos haciéndoles algo, porque somos mayoría, y qué lástima cuando la mayoría es ignorante y cuando la mayoría apunta a una cosa totalmente opuesta a la razón, ¿no? Que ha sido, esto ha ocurrido en muchos momentos de la historia, lamentablemente, pero esto no responde sino a la necesidad o la búsqueda de mantener todo el ambiente inmutable, que todo siga igual, que no se haga ninguna modificación, que no me caiga ninguna piedrita en el zapato, porque entonces yo me tendría que mover. Y más vale sacrificar a cualquier cantidad de personas afuera, más vale sacrificar la realidad, sacrificar el intelecto de las personas, que sacrificarme yo de agacharme y sacarme la piedrita y ya, ¿no? Y ahora empezar a caminar de otra manera que no estaba acostumbrado. Entonces, podemos ver que entre más lejana a la razón o a la lógica es una postura, cualquiera que sea, más se va a oponer a cualquier posibilidad de cuestionamientos. Van a empezar a aparecer estas justificaciones, estas supuestas, entre comillas, razones delirantes realmente, que se justifican a sí mismas, ¿no? Que van como un círculo. Vamos a pensar en esto, ¿no? Yo soy el enviado de un ser supremo, y entonces digo esto y es real. ¿Por qué es real? Porque soy enviado de un ser supremo. Pero ¿quién dice que si eres enviado de un Señor Supremo? Pues porque me envió el Señor Supremo. ¿Cómo voy a mentir si me envió el Señor Supremo? Entonces, no es más que un delirio realmente. Cuando hay ocasiones en las que la realidad cae encima como baldazo y ya se hace imposible seguirle ignorando, pero nos podemos tardar muchísimo, nos podemos resistir muchísimo y retrasar siglos, de verdad, la evolución mental de las personas cuando nos estamos resistiendo tanto con estas ideologías. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Son las 6:50, está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Recuerde, usted puede escuchar los programas en repetición al día siguiente a las 5 de la mañana. El programa del día de hoy, viernes, no se va a transmitir el sábado, porque el sábado tenemos una programación especial aquí en Radio Mujer. La repetición del programa del día viernes se transmite el domingo a las 8 de la noche, y de lunes a jueves se transmite al día siguiente a las 5 de la mañana. O bien, puede tener todas las facilidades para escuchar los programas repetidos o para buscar algún tema que tal vez se haya perdido en algún momento en nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL, y ahí nada más se pone a buscar un poquito y se va a topar con una lista de reproducción de los programas de Desde tu Mirada, y ahí va a tener la oportunidad de escuchar, tal vez de participar ahí mismo. Nosotros no estamos revisando del todo los comentarios que nos ponen ahí, porque no tenemos el control directo del canal, pero tal vez haya algo que le llame la atención y nos puede mandar una participación acá a los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o un mensaje por WhatsApp al 333 822 3208. Y hemos estado hablando el día de hoy sobre las dificultades para las transiciones ideológicas. Esto de alguna manera queda como una invitación para analizar nuestra manera de pensar las cosas. Esto en todos los sentidos que nos podamos imaginar. Realmente, si lo pensáramos desde un aspecto biológico, la manera en la que nosotros nos vamos estructurando va quedando muy al fondo, de una manera muy primaria, en nuestras construcciones neuronales. Y esto, si nos vamos un poco más hacia el aspecto inconsciente, se vuelve todavía más complejo. No nada más es en el asunto de caminar, sino es en cómo formulamos nuestras ideas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un aspecto de discriminación, ahorita pensando en esto que hemos estado hablando en la semana, Gabriela, de los nuevos modelos familiares, de, por ejemplo, cómo se han hecho todos estos cambios en las leyes que van permitiendo que personas del mismo sexo puedan celebrar un contrato de matrimonio. Esto
puede que esto y muchas otras cosas más nos llegue como baldazo de agua. ¿Por qué? Porque nos sentimos ofendidos personalmente, porque sentimos que el mundo se va a acabar, porque sentimos que las cosas se están yendo al carajo y por un despeñadero. Pero antes de empezar a sacar nuestras conclusiones narcisistas, tendríamos que pensar un poquito más hacia el afuera. ¿Por qué? Porque cuando vamos teniendo este tipo de, digamos como de confrontaciones con ideas nuevas, a todos nos da por decir que no. No hay alguien que nos vayamos a topar y le digamos algo que vaya totalmente en contra de sus creencias y de sus costumbres y nos vaya a decir que sí a la primera. Eso no se puede. ¿Por qué? No lo podemos ver. No nos es evidente. Podríamos ver cosas tan sencillas y hasta observacionales, ¿no? Como por ejemplo la redondez de la Tierra o que la Tierra no es el centro del universo. Que basta con que tengamos un poquito de curiosidad y volteemos para arriba. Y en la noche y veamos cómo se mueven las estrellas, que veamos al horizonte y veamos cómo se curva nuestro planeta. Y aún así cosas tan evidentes, ¿no? Que todos pudiéramos comprobar de alguna manera, en el momento en el que se intentan hacer estos cambios en la ciencia, en la manera de pensar, bueno, quemadero de personas, enjuiciadero de personas por estar diciendo tales blasfemias, por estar diciendo esas cosas incorrectas. Ahí podríamos pensar un poquito qué es lo que sucede cuando encontramos esta oportunidad de hacer una transición a nuestras ideas. Si nos fuéramos al asunto del heliocentrismo, de que la Tierra es el centro del universo, ¿esto a qué alude? A nuestra importancia como seres humanos, a nuestra importancia divina en el que toda la creación es para nosotros, en el que se nos hizo un lugar especial en todo el universo conocido, ¿no? Que nos puede decir a nosotros que somos especiales, ¿no? Que somos únicos, que somos casi dioses. Y que alguien nos diga que no a eso, por una cosa que observa y porque no nada más es el hecho de que alguien nos lleve la contra, sino de que es una revolución matemática al respecto. ¿Por qué? Por el movimiento de los planetas, de los astros, por cómo se va calculando la física, por las matemáticas. Y que alguien nos diga, oye, no, ¿sabes qué? No eres tú el centro de la Tierra, mira, es el centro del universo, sino que es de tal manera, no nada más es un reto para nuestra manera de pensar, sino que es un reto hacia nuestro narcisismo. Es un reto a poder entender que no somos nada de importantes, más que lo que nosotros nos vamos otorgando de importancia. Que somos importantes en nuestro contexto, en nuestro momento, y más allá de eso, no. El tener que afrontar ese tipo de situaciones nos hacen sentir chinche. Y esto es justamente lo que nos provoca toda esa ira, ¿no? Lo que nos hace sentir que el mundo se va a acabar, que los valores se están destruyendo, porque la gente piensa, porque entonces eso no va con el mundo. Como le estaba diciendo en el día de ayer, eso ha sucedido siempre. Este tipo de uniones siempre han estado. No es algo que estemos dando permiso. No tenemos esa importancia ni ese poder. Que se vaya haciendo un cambio y que ahora nosotros lo tengamos que afrontar, tiene que ver con nosotros y solamente con nosotros. Sí, realmente he ahí esta condición que se padece, la transición se padece realmente, ¿no? Puede ir acompañada de digamos, de un intercambio justo, es más, un intercambio emocionante, podríamos pensar, ¿no? Vamos a pensar en las personas a las que les gusta investigar, ¿no? Constantemente se topan con que su hipótesis era incorrecta una y otra vez. Esto no puede dejar de ser frustrante, pero es emocionante lo que están haciendo. Verdaderamente tienen un motivo que les remunera, digamos, esa frustración. Sin embargo, esa transición, ese descubrir algo nuevo, ese descubrir algo, incluir algo más a nuestro mundo interno, cuesta bastante trabajo. Cuando hay algo que lo motiva, que pueda compensar a la persona, digamos, emocionalmente, bueno, pues esto marcha de una forma maravillosa. Cuando no es así, sino que lo que aparece es la resistencia, entonces nos vamos a encontrar con una situación retrógrada que perjudica principalmente a la persona que se resiste al cambio. Ahora, esto no significa que deberíamos de ser lábiles a propósito de todos nuestros ideales. Esta es otra corriente tanto nihilista que aparece, ¿no? Entonces todo se vale.
y que no haya estructuras, vamos a romper todas las estructuras para... No significa eso, significa únicamente que nuestra estructura, que sí necesitamos tener una estructura estable, evidentemente, pero que esta estructura mantenga como, digamos, un cuarto vacío constantemente, en el cual podamos incluir nuevos objetos para observarlos y para reorganizarlos en otro sitio. La habilidad tampoco es algo que nos lleve a absolutamente nada, es como el absurdo únicamente, ¿no? Las reglas se hacen para romperlas, etcétera, etcétera. No. Una cosa es cuestionar, y creo que absolutamente todo debería de ser cuestionable, todo debería estar abierto a la posibilidad de cuestionar. Y otra cosa distinta es destruir. Cuando yo cuestiono algo, entonces puedo entenderlo o puedo descubrir nuevas cosas, pero no lo estoy atacando. Si uno siente un ataque ante determinado cuestionamiento, es porque probablemente no hay nada que lo fundamente de fondo. Es entonces cuando se siente como ataque. Por eso hay cosas que no se deben de preguntar, que es, bueno, casi blasfemo simplemente cuestionarse. ¿Por qué? Porque no hay nada debajo que lo sustente verdaderamente. Sin embargo, en cualquier otra circunstancia, cuestionar con curiosidad, porque hay personas que cuestionan nada más para hacerse presentes, para decir yo estoy aquí, o a lo mejor yo sé más que tú, o esto no va de la mano con la curiosidad. Verdaderamente es esta curiosidad, la curiosidad en sí es como esta pulsión de vida que apunta a seguir amarrándose cada vez mejor y cada vez más fuerte a la vida. Pero bueno, por el día de hoy tendríamos que dejar aquí el programa y muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarri, nos escuchamos a las 6. Hasta entonces.